Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 13 de septiembre, un martes complicado, lluvioso, un martes pues con bastante frío también. Recuerde que habrá ingreso de una onda del este, la número 27 y la número 28 para el fin de semana, así que este asueto largo va a estar complicado, va a estar lluvioso. Así se lo ha anticipado el INSI Boom y pues bueno, estamos ya a pocos días también de la conmemoración del 15 de septiembre, en donde se recuerda la firma del Acta de Independencia de Centroamérica y por supuesto los 5 países que hacen parte del Istmo Centroamericano festejan el día jueves esta fecha, la fecha de la firma del Acta de Independencia. Esta noche vamos a hablar acerca de esta tercera orden de captura que se conoció ayer. El Ministerio Público informó que se ha girado una tercera orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, el ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, esto dentro del caso que se ha denominado chantaje, impunidad y lavado de dinero, en donde también está relacionado José Rubén Zamora Marroquín. De eso vamos a estar hablando en breve. Antes saludamos, como todos los martes, a Marinés Rivera, que está en el estudio con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo a las 8:45, avanzando ya en el año, nos aceptamos, a celebrar la independencia y también ya viene el fiambre. Faltan 3 meses para terminar el año, me parece impresionante ya que nos queda muy poco, pero bueno, todavía hay ahí bastantes temas que abordar, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, viene la aprobación del presupuesto, en enero esperar el proceso electoral 2023, así que aquí seguiremos. Y es que con el fiambre es el banderazo oficial a todas las festividades de fin de año. Así es, al fin de año ya. Sí, Halloween, fiambre, convivios y este año mundial. Va a haber un agravante, dirían los abogados, el mundial. Así es, ¿verdad? Una mezcla, así que una unión ahí de muchas festividades, además de que la pandemia pues prácticamente, bueno, ahora creo que volvimos ya a la normalidad, ¿no? Sí, la verdad que aprendimos a convivir con esto, ¿no? Ya como decíamos, bueno, ahorita el COVID ya no está tan de moda, ¿verdad? Otros virus. Otros virus. No, pero realmente 2020 y 2021 fue de locura total. Así es. Sí, y regresan, por ejemplo, las antorchas ya otra vez. Bueno, algo que, digamos, quedó en pausa en la pandemia. Así ¿verdad? Que si puede quedarse en su casa mañana, la recomendación sí, porque es que lo haga. Va a estar complicado. Si no va a salir con antorchas, mejor no abone al tráfico porque va a estar bastante complicado. Pero bueno, entramos de lleno entonces al tema que le hemos propuesto esta noche acerca de esta tercera orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval. El exfiscal Sandoval acumula ya estas, tenía 2 órdenes de captura giradas y con esta 3, según investigación de la Fiscalía. Sandoval Alfaro, en pleno ejercicio de su cargo como fiscal de sección, habría sostenido comunicaciones telefónicas con el acusado y sindicado José Rubén Zamora Marroquín, esto con el propósito de compartir la información de una investigación, ha dicho el titular de la FESI. Vamos a hablar esta noche con 2 invitados, con el analista jurídico y político Alejandro Palmieri, con el doctor en Derecho Denis Cuesia. Ambos buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Palmieri, para arrancar con usted, bueno, ya lo mencionaba Mario ahorita en la introducción, 3 órdenes de captura en contra del exfiscal Francisco Sandoval. Digamos, ¿cuál es su primer análisis en torno pues ya a esta acumulación de órdenes de captura? Buenas noches. Pues no deja de sorprender la cantidad de procesos y de sindicaciones o de posibles hechos delictivos de lo que se acusa al exfiscal Sandoval. Pero una tercera, a ver, desde la segunda, ahora una tercera, quién sabe si una cuarta o una quinta, es lo mismo que nada si la primera no se ejecuta. El señor Sandoval, el exfiscal, está en un estatus desconocido para mí. No sé si ya aplicó o si ya le han otorgado, no lo creo, pero si ya aplicó a un estatus en Estados Unidos, migratorio, para poderse quedar allá. Y si le otorgan un asilo, por ejemplo, va a ser bastante complicado que cualquiera, la primera, la segunda y ahora la tercera, sean ejecutadas.
También desconozco, porque no lo ha comunicado el MP, si se han hecho algunas gestiones para ejecutar esas capturas en el extranjero o para pedir su extradición. Así que esta tercera, como lo dijo Sandoval en sus redes sociales, no le quita el sueño, no tiene por qué quitárselo, porque de nada sirve una tercera o una cuarta si la primera no se hace efectiva. Entonces, sorprende, sí, llama la atención que haya más casos y más posibles hechos delictivos, pero de nada sirve si no se ejecutan. Ahora bien, doctor Cuesi, acá, digamos, se está relacionando o sale esta tercera orden de captura del caso que el Ministerio Público ha llamado chantaje, impunidad y lavado de dinero, en donde están pues ya vinculado al proceso penal José Rubén Zamora Marroquín, solo para hacer, digamos, o entender por qué el Ministerio Público considera que hay una comisión de delito y se solicita esta tercera orden de captura. Estamos hablando de estos audios que se han presentado en la audiencia de primera declaración, en donde se escucha la voz del señor Sandoval y del señor José Rubén Zamora. Gracias, sí, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Es la verdad poco sorprendente, después de que ya habíamos escuchado la primera declaración de Rubén Zamora dentro de este proceso, que fuera a salir nuevas órdenes de aprehensión en contra de varias personas que se escuchaban en esos audios, en esas comunicaciones telefónicas que, dicho sea de paso, no era una intervención, sino que fue básicamente una reproducción voluntaria de ellas, en donde se pone en altavoz a Juan Francisco Sandoval, que es la voz de quien se escucha en el fondo. No es, digo, sorprendente que saliera esta orden de aprehensión, toda vez que es obligación por parte del Ministerio Público, cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, venir, investigar y solicitar al órgano jurisdiccional que venga y actúe, emitiendo una orden de aprehensión en contra de aquella persona que se cree ha participado de ese hecho delictivo. El artículo 257 del Código Procesal Penal nos establece que el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento. Es en ese sentido que el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha realizado dicha solicitud ante el juez, que debo aclarar. El juez de garantías, el juez contralor de la investigación, el juez que controla la investigación, no va a girar una orden de aprehensión antojadiza. No tiene la necesidad de venir y criminalizar a ningún exfuncionario público. Él lo que va a hacer es un análisis de esos indicios, de esos medios que apuntalan o señalan en contra de una persona la comisión de un hecho delictivo. Es en consecuencia de ello que se van a analizar dos requisitos esenciales. Uno, la existencia de un hecho delictivo, y dos, la posible participación de esta persona en ese hecho delictivo. Son las dos cosas que el juez va a venir, y cuando se le presente esa solicitud por parte del Ministerio Público, va a analizar, y si se cumplen con esos dos presupuestos, él va a girar la orden de aprehensión en contra de aquella persona que se crea haya podido participar de ese hecho delictivo. Es en consecuencia de ello que considero no sorprendente realmente, ni mucho menos una persecución en contra de un exoperador de justicia. No es una sorpresa, no es algo que venga y realmente nos deslumbre que una persona con no menos de 58 denuncias
en su contra por obviamente actos fuera del marco de la ley, ahora tenga solo 3 órdenes de aprehensión en su contra, que como bien él mismo dice, son espurias. Entonces, bueno sería que se presentara ante el juzgado séptimo que giró la última orden de aprehensión y que pueda venir y demostrarle fehacientemente a este juzgador que no le asiste la razón por la cual él le haya tenido que girar esa orden de aprehensión, pues sería ante un juzgado que tendría que defenderse y no a través de redes sociales o a través de un medio de comunicación, pues esto yo creo que no les serviría de nada más que autoengañarse y engañar a la población guatemalteca, puesto que se ha venido dando que a través de medios de comunicación tergiversan algunas veces las noticias y esto ya se ha dado como una costumbre por parte de algunos operadores de justicia o unos operadores de justicia que lo único que han hecho es a través de esos medios de comunicación que son afines a ellos, victimizarse ante la población guatemalteca. Yo realmente me gustaría ver que esas denuncias en realidad son espurias. Tenemos que partir de qué es espurio, lo falso, lo contrahecho o lo adulterado. Si esto es adulterado, pues fácilmente podría venir a una primera declaración en donde si demuestra que esto es adulterado y logra destruir esos indicios que lo apuntalan o que lo señalan de la comisión de un hecho delictivo, pues podría obtener una falta de mérito y en consecuencia su libertad inmediata, y creo que eso le quitaría un poquito menos el sueño a esta persona que tiene 58 denuncias en su contra, que no creo que las 58 puedan ser espurias, quizás 2, quizás 3, pero ¿quién tiene 58 denuncias y decir, bueno, 58 personas distintas vienen y creen que quizás actué de una mala forma, en abuso de autoridad? Pero si se da el caso, podría venir y esclarecer su situación jurídica en la brevedad posible, toda vez que la primera declaración es un hecho que prevalece y que va a ser en un plazo prudente y no en los plazos que ellos, cuando eran operadores de justicia, tenían presas a las personas 3 hasta 6 meses sin llevarlos a una primera declaración. Licenciado Palmieri, tomando en cuenta lo que usted decía en su intervención anterior, que de nada sirven pues estas órdenes de captura si no se ejecutan y sobre todo desconociendo el estatus actual del exfiscal Sandoval, digamos, ¿hay alguna forma, pues hablando de esa ejecución de órdenes de captura, de hacerlo a él presentarse ante la justicia a rendir cuentas? Por supuesto que él podría agarrar un avión y venir a Guatemala. Inmediatamente sería detenido en el aeropuerto y conducido, ¿verdad?, por la primera, la segunda y ahora la tercera orden de captura. Y, como dice el doctor Cuesi, rendir su primera declaración en cada uno de esos procesos y ver qué resuelve el juez de cada uno, tiene en conocimiento cada uno de esos procesos. No lo va a hacer, ¿verdad? No, de nada sirve estar especulando o elucubrando sobre qué podría hacerlo y si lo va a hacer. No lo va a hacer. Tenemos que analizar las cosas desde las perspectivas reales, ¿verdad? Él no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Esa es la pregunta. Y no lo va a hacer porque él cree, o sea, se lo ha dicho, no lo estoy inventando, que esta es una persecución. Él le llama política. Curioso que le llame política porque él mismo está reconociendo entonces que tiene un rol político. Es una persecución jurídica, sí, por supuesto. ¿Qué la motiva? Eso podrá ser distinto, pero que él le llame persecución política llama mucho la atención. Y llama la atención que él llame así a 3 encauzamientos, 3 órdenes de captura, como decía el doctor Cuesi, 50 y pico denuncias que tiene, pero ahora resulta que esto no es justicia. A ver, justicia era entonces solo cuando él era el fiscal o cuando sus amigos eran los jueces,
que tenían en conocimiento los procesos que él presentaba o que podían tener en conocimiento los procesos en los que él resultase sindicado. Ahí sí había justicia. Cuando cualquier otra persona es el fiscal o es el juez o la juez que tiene esos procesos, eso ya no es justicia. A ver, son las mismas leyes las que se están aplicando. Por supuesto que uno podría dudar que puede haber algo más que una simple búsqueda de la averiguación de la verdad si cambiasen las leyes, si de repente cuando él ya no está se va a aplicar una ley distinta, bastante más drástica, por ejemplo, pero son las mismas leyes. Entonces, si lo único que ha cambiado de aquel momento en donde él decía que así había justicia, ahora que él dice que no hay justicia, es quien la imparte, evidentemente no creía en la justicia. Él jamás creyó en la justicia. Lo que creyó es que él era el mejor fiscal infalible. Resulta que no, resulta que, o está resultando que no, que por lo menos se duda de eso. Él no está dispuesto a que se ponga en duda su imparcialidad, su ética. Él no está dispuesto a eso y por lo tanto no está dispuesto a enfrentar los procesos que se le han enderezado. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que si alguien llevó su vida, creo que desde el inicio, en una institución de la búsqueda, de la averiguación de la verdad y sujeto al Estado de Derecho y al régimen de legalidad, ahora decidir irse por una figura política, como él la dice, es bastante incoherente, bastante incongruente con lo que él dijo todo el tiempo. Está en su derecho, ¿verdad? No estamos de acuerdo y ciertamente la justicia guatemalteca no está de acuerdo con su posición y difícil, veo complicado que estas órdenes de captura se lleven a cabo o que él, de mutuo propio, vaya a presentarse a los procesos. Eso no va a pasar, no lo veo yo. Por lo tanto, va a seguir siendo prófugo. Ese es el término que se le aplica a alguien que está buscado por la justicia y no se presenta. Él creerá que está haciendo lo correcto, la justicia guatemalteca cree que no. Y no sé cuánto tiempo podrá pasar para que esto se solucione o si él jamás va a regresar a Guatemala. Muchas personas han evadido la justicia en países donde se les busca, abiertamente incluso. El director famoso Roman Polanski, que ha evadido la justicia americana desde los años 70 y por eso no llega a Estados Unidos y todos los países a los que Estados Unidos les ha pedido la extradición la han denegado. Entonces él puede vivir, vamos a decirlo, tranquilamente en el resto del mundo, menos en el país en el que es buscado. Y en este caso, el país que busca Juan Francisco Sandoval es su tierra, es su patria. Él, de ser así, jamás va a poder regresar a Guatemala. ¿Qué elementos ve usted en estos audios en donde el Ministerio Público pues asevera que hay comisión de delito para entendimiento de la audiencia y poder pues entender un poco más del por qué se solicitó esta orden de captura? Doctor Cuesi. Doctor Cuesi. Gracias. De hecho, en esos audios yo veo cuestiones diferentes a las que los que salen incriminados o los interlocutores han visto, porque dice uno de los interlocutores que el audio es de mala calidad. No obstante, pude escuchar claramente en donde él contesta a Zamora, a todos sí, y que en la noche se reúnen en su casa. Entonces, también se manifiesta que no había una autorización judicial. Eso en su defensa. Tenemos que tomar en consideración que esta no es una intervención, no veo yo una intervención telefónica, sino que él pone en altavoz a otro de los
de los presentes el audio para que él escuche esa superioridad que tiene y esa facultad que tiene de intervenir en las decisiones de un funcionario y luego de un exfuncionario público para poder darse deliberadamente ese tráfico de influencias, esa obstaculización a la acción penal y esa denegación de justicia. Eso es lo que revelan en realidad esos audios para todos los conocedores del derecho. Tenemos que tomar en consideración que no podemos venir y ocultar lo que esos audios vienen y dicen, y tampoco tenemos por qué venir y dejar de un lado la justicia. Tenemos que tomar en consideración que de ese lugar donde surgieron los audios también surge la existencia de 300,000 quetzales en efectivo que no tenían una justificación ni una razón de ser. Más bien lo que tenían era la denuncia de una persona que había sido la que había recibido ese dinero con el único afán de que éste fuera introducido al sistema financiero y que ya regresara a través de un cheque para poder venir y simular una conducta distinta. Entonces aquí lo que yo miro es una serie clara de indicios que son razonables para poder venir y creer que estas personas estaban de acuerdo para poder venir y obstruir o obstaculizar la justicia en Guatemala. Es algo que es evidente y que es intachable. Pueden venir y pueden generarse una serie de discusiones respecto de estos audios, pero no vamos a poder nosotros venir y ocultar que se había accedido a platicar con las personas que llevaban o con la persona que llevaba a su cargo este caso, y esto es un hecho a todas luces ilícito que se deberá venir y esclarecer ante un tribunal de justicia. Y parte número 1 para que eso suceda es y asegurar que en un momento determinado puede darse la situación de que se les quite la cobija a esta persona, a estas personas porque cambie el gobierno y sean expulsados de aquel país y se entregue, así como se ha dado la buena voluntad de Guatemala de entregar a aquellas personas perseguidas por la justicia de los Estados Unidos, a aquel país, que Estados Unidos venga y voluntariamente nos entregue a estas personas para que sean juzgadas por Guatemala. Pero creo que el paso siguiente, esencial y sumamente necesario, es activar el órgano jurisdiccional respecto de lo que establece para el efecto el artículo 79 de nuestro Código Procesal Penal, y es la institución denominada rebeldía. Dice que será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una situación, se fugare del establecimiento o lugar donde estuviera detenido o rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra. Y aquí tenemos a una persona que está rehuyendo a una orden de aprehensión emitida en su contra, porque lejos de venir y decir, bueno, tengo una orden de aprehensión en mi contra y voy a enfrentar la justicia, viene y se manifiesta públicamente para poder venir y decir que no le quita el sueño a esa orden de aprehensión, lo cual es un acto de falta de respeto a la justicia. Se supone que los funcionarios o empleados públicos y los exfuncionarios o empleados públicos conocen de la ley y deben respetarla a todas luces. Con esto también se está poniendo en peligro la averiguación de la verdad, porque con ello induce a otras personas a realizar comportamientos diferentes en contra de la justicia, tratando de venir y persuadir a la población guatemalteca, cuando en realidad son indicios razonables que hacen creer la existencia de un delito y la participación en ese hecho delictivo por parte
de uno de los interlocutores que ahora tiene una tercera orden de aprehensión por los delitos de denegación de justicia, que va de los 3 a los 6 años de prisión, de tráfico de influencias, que va de los 2 a los 6 años de prisión, y de obstaculización a la acción penal, que va desde los 3 años de prisión hasta los 6 años de prisión. Con lo cual, ahora con la ley de aceptación de cargos, creo que podría venir, incluso si participó de dichos hechos delictivos, tener una ventaja para poder venir y obtener su libertad en un tiempo prudente y no como se ha llevado a cabo algunos procesos, por ejemplo, de personas que están presas y que no han llegado a su audiencia de etapa intermedia desde el año 2015 en Guatemala, por dar un ejemplo. Lo ha dicho muchas veces que pues esto pareciese ser puras denuncias espurias, ¿verdad? Usted ya lo mencionaba, un tema de persecución política, pero escuchar también, digamos, su análisis y sus impresiones en torno, pues, a esos audios que han salido en las audiencias, ¿verdad?, que han estado circulando en redes, digamos, esos audios pueden ser suficientes pruebas para pensar que el exfiscal pues está involucrado, ¿verdad?, en alguno de los delitos que se le está imputando. Digamos, ¿cómo analiza usted esos audios específicamente? Y los audios me parecen vergonzosos. Me parece vergonzoso que un director de un medio de comunicación, como dijo el doctor Cuesi, alardeando de su capacidad, pusiera en speaker, ¿verdad?, pusiera en altavoz la llamada para que el amigo al que le estaba haciendo el favor constatara que en efecto así era. Esa es la motivación que yo sospecho de haberlo puesto en altavoz. De no haberlo hecho así, la grabación de García Navarijo no hubiera sido posible. Lo que hubiera grabado es lo que decía Zamora y no hubiéramos escuchado lo que dijo Sandoval, pero lo hizo. Entonces, en primer punto, vergonzoso. Que esos audios no provengan de una interceptación solicitada por el Ministerio Público, autorizada por juez competente, no desvanece los audios, no rebaja vamos a decir, su calidad de prueba. En todo caso, la prueba será valorada en su momento procesal, pero ahora lo que tenemos son fuertísimos indicios de la posible comisión de hechos delictivos. Lo que los audios revelan es, en efecto, una relación que hasta donde ahorita sabemos, porque lo que se trata es de averiguar, no estamos condenando a nadie, no se trata de que él viniese o enfrentase el proceso e inmediatamente fuese condenado, por supuesto que no. Él tiene que ser escuchado, tiene que haber una audiencia de etapa intermedia y previo a eso, pues un montón de otras incidencias, como ya sabemos por todos los procesos que hemos presenciado estos años. Y si lo amerita, pues enfrentar debate y en el debate demostrar su culpabilidad por parte del Ministerio Público. Él no tendría por qué demostrar su inocencia, así no es como funcionan los procesos acusatorios. Si la MP logra probar su culpabilidad, pues esas pruebas que ahorita tenemos como indicios, pues tendrán un valor. Pero ahorita, vamos a decirlo así, en la corte de la opinión pública, esos audios son incuestionables. Es su voz. De hecho, en las diligencias que hubo la semana pasada en el INASIF, hasta el propio Zamora dijo, miren, ¿para qué están haciendo esta diligencia? Yo ya acepté que es mi voz. O sea, él lo acepta. Por supuesto, acepta que también es Sandoval el otro. Es incuestionable. Su voz es muy particular, su cadencia. Y que no se haya pronunciado sobre el contenido de los audios, sino que sobre la forma, sobre que la calidad dice mucho, ¿verdad? Está teniendo la misma actitud que tanto se cuestionó, que él tanto cuestionó
de quienes él perseguía, ¿verdad? Litigar por las formas, eso que tanto se hace en Guatemala, y no por el fondo. No voy a decir que es ilegal, porque se vale cuestionar la forma de todos los actos jurídicos y procesales. Muchas veces así se ganan los procesos, pero no está entrando al fondo. El fondo es que él, en contubernio con Zamora, para favorecer a un perseguido de la justicia, aceptó tener, digamos, algunas actividades que podrían haber sido tendientes a entorpecer la justicia. Eso es lo que hasta ahorita se sabe. ¿Cómo vamos a saber más? Pues nos encantaría que nos contara él. Lo que pasa es que no lo hace, porque no va a venir, no va a enfrentar proceso, y ni siquiera desde allá tiene la gallardía de decirme, sí, eso pasó, pero mire, ¿sabe qué? Yo le atendía a Zamora el teléfono, pero no le hacía caso. Digamos que nos diga eso, pero ni siquiera eso hace. Entonces, hasta ahorita lo único que hay son esos audios que son incuestionables. Ese es el problema que él tiene que enfrentar y tiene que reconocer. Ahora bien, doctor Cuesi, digamos, ¿cuál es el devenir de este caso o el proceso? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Y pues, ¿qué otros factores se toman en cuenta en cuanto a lo que el Ministerio Público ya ha presentado en la audiencia de primera declaración? O si vendrán o si tienen que venir más pruebas según la etapa procesal. Si nos puede explicar un poco esto, por favor. Sí, claro. De hecho, tenemos que tomar en consideración que el caso inicia desde el momento que se tiene la denuncia por esa persona que contribuyó a esta investigación, quien vino y proporcionó, quien no era una de las personas que contiene la ley contra la delincuencia organizada, pero que sirvió como uno de los interlocutores dentro del proceso para poder venir y evidenciar esta serie de extorsiones de la cual estaba siendo víctima por un director de un medio de comunicación a cambio de tener ventajas económicas para poder venir y transparentar o lavar dinero, darle apariencia de licitud a este dinero. Para el caso del periodista, pues ya es de conocimiento general que se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, en donde una fiscal y él fueron ligados a proceso, pasando esa primera declaración, y que fue determinado un plazo para la investigación, para poder venir y recabar en este momento medios de investigación. Dentro de esos medios de investigación se hace necesario poder venir y corroborar o confirmar alguna información. Por ejemplo, los audios o el audio que se tiene donde intervienen estos interlocutores, era necesario llevarlo al estudio de fonética que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que Rubén Zamora pudiese leer o pudiese hablar por más de 30 segundos y hacer ese cotejo de voz para que un experto del INACIP pueda venir y determinar si hace match, si hay correspondencia entre la voz de él y el audio que allí se reprodujo. No basta el hecho de venir y tomar en consideración que Rubén Zamora venga y diga, ¿para qué me van a hacer el análisis si en realidad es mi voz? Esto en el derecho penal no funciona de esta manera, toda vez que existe un derecho constitucional que establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, es decir, un principio de no autoincriminación. Entonces se deben de realizar todos los estudios y todos los análisis con el simple hecho de no vulnerar ese derecho a la no autoincriminación, y que existan otros medios, y mejor si son de carácter científico, que puedan venir, que puedan corroborar dichos extremos en una etapa procesal oportuna, como lo va a hacer la etapa del debate. Con ello nosotros vamos a robustecer esa investigación cuando hablamos de proceso
de proceso penal. Habrán otras diligencias que habrá que venir y habrá que realizar, ejemplo, ubicación de sitio de celdas para poder venir y determinar que en realidad no solamente se estaba tratando de una conversación telefónica entre estas personas, sino que la persona que estaba grabando dicha información también se encontraba allí presente. Y eso es muy sencillo porque en la ubicación de sitio de celdas, el análisis que se hace determina que dos teléfonos o varios teléfonos están recibiendo señal de una misma antena telefónica, con lo cual se va a reforzar que en realidad ese día se dio la conversación, ellos estaban ahí y que las voces son las que allí se establecen. También se va a venir y en el sótano del Ministerio Público, allá por la 8ª Avenida, se va a llevar a cabo el análisis del dinero que se incautó con el único afán o con el objeto de determinar que los billetes que fueron incautados son en realidad reales, son válidos. Entonces, con ello vamos a hablar o se va a configurar como tal el delito de lavado de dinero, y esto como un medio de investigación. Y me imagino también se debe de venir y contar con la declaración testimonial de varias personas que conocen de los diferentes hechos y que van a ser en el momento oportuno, entiéndase, dentro de la etapa intermedia, justamente en el ofrecimiento de prueba, que ellos se van a ofrecer como testigos para un posible debate, y con lo cual se va a robustecer todos y cada uno de esos hechos. Pero veamos cuál es la situación jurídica en este momento de Juan Francisco Sandoval Alfaro. En este momento, pues, sabemos y ya tenemos conocimiento de que es un prófugo de la justicia en Guatemala, que se cree que es una persona que cometió estos hechos delictivos y que por la etapa procesal en la cual nos encontramos en este momento es imperativo para el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitar su rebeldía y además de ello venir y solicitar la orden de captura internacional. A mí me llama muchísimo la atención cuando él dice que al licenciado Curuchiche lo mueve un deseo de venganza, pero no indica de una forma clara qué daño le hizo él al licenciado Curuchiche como para que el licenciado Curuchiche se quiera vengar ahora de Juan Francisco Sandoval. A mí me da bastante curiosidad dicho tema, porque no me puedo vengar de alguien que no me ha hecho nada. Pues en este caso, realmente los argumentos espurios vienen por parte de quien ahora es prófugo de la justicia y que se trata de defender con circunstancias que a todas luces resultan innecesarias, puesto que toda persona que tiene la facultad de venir y demostrar que puede, que de lo que se le acusa es falso, creo que enfrentaría fácilmente la justicia y no tendría que recibir de ella. El proceso va a frenar o va a ser paralizado en tanto Juan Francisco Sandoval no aparezca, porque el proceso penal necesita forzosamente que las personas estén presentes para ser juzgadas. Esto no va a detener el proceso en contra de las otras demás personas que ya han sido vinculadas a ese caso y las que puedan ser vinculadas dentro de este proceso a futuro. Licenciado Palmieri, digamos, al escuchar esos audios y hacer, no sé, quizás un recuento de las órdenes de captura, ¿de qué delitos estamos hablando que se le estarían imputando al exfiscal Juan Francisco Sandoval? No tengo presente las dos anteriores, solo el caso actual, y ya lo dijo el doctor. Recuerdo que es tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y denegación de justicia. Yo creo que el tráfico de influencias o el posible tráfico de influencias está más que claro. No voy a decir probado porque eso todavía no,
pero está más que claro cómo en la presencia del beneficiario de esa gestión, llamémosla así, de ese tráfico de influencias, Zamora llama a Sandoval y le pide un favor, le pide, mire, ¿será que no podemos enfriar? Creo que es la palabra que utiliza, no podemos parar esta cuestión. Le hace la cuestión, el caso en contra de García Navarijo, unos meses, ¿verdad? Porque ya iba a cambiar la señora. En ese momento todavía no había sido reelecta Consuelo Porras, entonces esperando un cambio de vientos, él quería que no avanzara la investigación o el proceso en contra de García Navarijo para hacerle el favor, ¿no? Y él dice, está bien, Sandoval dice, está bien, que le va a hablar a Samari. Falta esa vinculación, ¿no? Pero desde el instante que él accede a esa gestión y no la rechaza tajantemente, como cualquier persona decente debiera de hacer, decir, a ver, Chepe, asumamos que así le decía, lo que me estás proponiendo es algo ilegal, por favor, detenete, por favor, no sigas en esta línea, yo soy una persona apegada a derecho y no voy a siquiera contemplar continuar esta conversación si de eso se va a tratar. Vamos a decir que esa era la línea que se debe haber tenido. Eso no pasó, eso no ocurrió. Él dijo, está bien. No, ciertamente no estaba bien lo que Zamora le estaba proponiendo. El MP tendrá que probar que después hubo alguna gestión. Probablemente el caso se detuvo esos meses, lo cual sería otro indicio para decir que hubo esa gestión, esa segunda gestión, y Zamora logró cumplirle, vamos a decir así, a García Navarijo lo que le demostró en la llamada. Los demás delitos o posibles delitos de los que se acusa y ahora persigue a Sandoval, pues todos tienen que ver con el ejercicio de su cargo. Cualquier persona que ha ejercido, que ha servido en el Estado, que ha podido ser cuentadante, por ejemplo, estamos expuestos a este tipo de cosas. Por supuesto, uno trata de hacer las cosas bien y en la mayoría de las veces se logra hacer las cosas bien, personas de bien, pero otras no. Y cuando no, pues se tiene que enfrentar las consecuencias. Y aquí la consecuencia es enfrentar un proceso penal, no es irse preso, ¿verdad? Nadie, por lo menos que yo conozca, está pidiendo que de una vez se le condene. Lo que se está pidiendo es que él, cumpliendo su apego, su amor a la ley, al proceso penal que tanto dijo que tenía, enfrente el proceso y dilucide su situación. No tiene que probar su inocencia, insisto, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, tiene una acusación, bueno, varias ya, y no enfrentarlas no abona a su imagen de una persona proba. Él ahorita tiene problemas en distintos niveles, llamémosle así. Por supuesto tiene problemas judiciales, ¿verdad? Porque es perseguido por la justicia de su país, pero tiene un serio problema también de imagen, mediático, algo que tanto cuidó él, la FESI de él, como decía, lo dice ahora, como tanto que cuidó la CICIG en su momento, esa imagen pública de hacer las cosas bien, él no las está haciendo bien. Él está haciendo lo mismo que, por ejemplo, hizo Portillo en su momento, cuando decía que las condiciones no estaban dadas para que él pudiera enfrentar a la justicia, porque todo estaba en su contra. Bueno, ya vimos después que él logró evadir la justicia acá, pero no en Estados Unidos. Eventualmente fue encontrado culpable, bueno, de hecho él confesó y por una condena. Él tiene ese problema, no sé si lo dimensiona así, pero podrá esconderse de la justicia, pero no puede esconderse de la sindicación social de que no está enfrentando las acusaciones que, como dice el doctor Cuesi, si son tan sencillas o espurias y para
desvanecer, pues les podría enfrentar, pero no lo está haciendo. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche en esta emisión. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós. Hasta pronto. Bueno, Marinés, un caso que, sin lugar a dudas, dará todavía mucho en lo que resta de este 2022 y veremos que otras fases o dentro de las fases procesales pues se va desmarañando este tema que vincula también a José Rubén Zamora Marro. Así es, todavía queda pues un largo camino por recorrer en lo que es el caso y pues sin duda alguna aquí estaremos analizando lo que suceda de aquí en adelante. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés, nos vemos la próxima semana. En casa tengan una excelente noche.